En el contexto de la tesis doctoral en Sociología efetuada en el Instituto Universitario de Lisboa, realicé una investigación sobre las personas mayores residentes en el barrio de São José, edificado en las inmediaciones de la Avenida da Liberdade y en el centro de Lisboa, y en el barrio de Benfica, edificado en la periferia de Lisboa. A par con los campos de aplicación y desarrollo de esta investigación, expondré aquí principalmente un capítulo empírico sobre la influencia recíproca de la estructura posicional, estructura reticular y estructura espacial local ante la agencia accionada a lo largo de la trayectoria biográfica. En efecto, fundamenté teóricamente este capítulo, primero en las teorías que concernen al envejecimiento y después en las teorías del curso de vida, de que se destacan autores como Glenn Elder, entre otros, así como lo fundamenté teóricamente en la teoría sociológica general, formada por el estructuralismo, el interaccionismo simbólico, las teorías de la acción racional y las teorías de Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Margaret Thatcher y Nikos Muzelis, por ejemplo. Por outro lado, he intentado incorporar todo el marco metodológico de la investigación en este capítulo. Así es que, en el plano metodológico, los objetivos de toda investigación coincidieron con los de este mismo capítulo y fueron establecer vínculos entre los trabajos etnográficos elaborados durante aproximadamente 4 años, de acuerdo con los parámetros de la observación sobre todo participante y el registro fotográfico, las 30 entrevistas semiestructuradas, la creación de 30 esquemas y 15 dibujos de líneas de vida, genealogías y mapas de las redes amicales y las redes de conocimiento, la recogida de datos documentales publicados tanto en papel como en formato electrónico y la recogida de datos estadísticos a partir de la información censal de los censos portugueses 2011 sobre las edificaciones y la población de los barrios estudiados. Aparte de estos aspectos metodológicos, para estudiar las cuestiones sobre el curso de la vida, fraccioné los entrevistados en 2 cortes. Una primera corte nacida entre 1920 y 1933 y una segunda corte nacida entre 1934 y 1952. El itinerario biográfico de estos ancianos sufrió influencias de condicionamientos económicos, sociales y políticos de sobre todo 2 períodos históricos, la dictadura y la democracia, y fue compuesto por una multiplicidad de experiencias que, no obstante, se constituyeron alrededor de las ventajas y desventajas acumulativas en cuanto a los recursos económicos de ambos progenitores y otros miembros de la red de parentesco y aquello que les permitieron obtener, así como la agencia humana. El estudio de la corte de entrevistados ancianos nacidos entre 1920 y 1933 condujo a la conclusión de que el curso de vida de la mayor parte de estos entrevistados fue influenciado por aquello que Rosas en 2001 llamó 2 mitos o 2 verdades indiscutibles que orientaron la dictadura, a saber,
el mito de la importancia de la oralidad y el mito de la importancia de la pobreza honrada. Con ello, la mayor parte de estos entrevistados, que fueron descendientes de pequeños agricultores y criadores de animales de producción, no frecuentó la escuela o frecuentó exclusivamente hasta los primeros 4 años de escolaridad y empezó a trabajar durante la infancia en la agricultura y la cría de animales de producción. Después, la ausencia casi total de escolarización mantuvo una considerable influencia en la trayectoria de su vida, puesto que la mayor parte de estos entrevistados que residieron en el barrio de San José durante buena parte de su vida, tuve que emigrar a la ciudad de Lisboa, ya que encontraba mejores condiciones socioeconómicas. No obstante, desempeñó a lo largo de la trayectoria profesional en Lisboa profesiones mal remuneradas, habiendo residido en cuartos o partes de casa y después de aproximadamente 10 a 30 años, comenzado a residir en casas arrendadas que posteriormente ciertos entrevistados compraron. En casos excepcionales, los ancianos no residieron en cuartos o partes de casa, visto que cohabitaron con miembros de la fratría. Por otra parte, el estudio de la corte de ancianos entrevistados nacidos entre 1934 y 1952 llevó a la conclusión de que las trayectorias residenciales más estables de los ancianos con pocos recursos económicos que vivieron o viven en el barrio de Benfica fueron ocasionadas por 3 importantes picos de construcción de las edificaciones de este barrio, que resultaron de, como subrayó Rosas en 2001, la disfascización y la desradicalización relativas que acontecieron desde 1950 en adelante como consecuencia de la industrialización, la urbanización y la tercerización. Por tanto, estos ancianos, cuando migraron a la ciudad de Lisboa, no residieron durante bastante tiempo en cuartos o partes de casa hasta que comenzaron a residir en casas o entraron directamente en la residencia en casas. Cabe subrayar que estos hechos, ocurridos en contextos de trabajo profesional de porteras o la cohabitación con otros familiares además de los cónyuges, se operaron como nuevas realidades socioeconómicas en un marco político que apuntó a un cierto desarrollo económico. Al contrario, los otros ancianos con pocos recursos económicos que residieron o residen en el barrio de San José conservaron las trayectorias residenciales típicas de los ancianos de la primera corte. Por lo demás, esta corte engloba un número más expresivo de ancianos con mayores niveles de escolaridad y mayores ingresos, así como trayectorias profesionales y residenciales estables que fueran descendientes de redes de progenitura con acceso a más recursos económicos y vivieron o viven en el barrio de Benfica. De acuerdo con Archer en 1995, primero tenemos condicionamientos preexistentes a la acción social investigada. Después emergen episodios de interacción social y estos episodios resultan en elaboraciones, morfogénesis o manutenciones, morfostasis de esos condicionamientos. Asimismo, con el fundamento de esta propuesta, pude considerar que, de modo general, los entrevistados ancianos de ambas costas
elaboraron su estructura posicional, porque no mantuvieron la estructura posicional de sus progenitores. Además, los ancianos entrevistados de ambas cortes elaboraron el tamaño y las condiciones de sus habitaciones en los casos de inestabilidad residencial y ganaron más espacio y más condiciones en el interior de los barrios. Mientras este proceso de transformación del espacio residencial tenía lugar, la estructura espacial local se modificaba con el tiempo. No obstante, en los casos de estabilidad residencial, los ancianos mantuvieron el tamaño y las condiciones de sus habitaciones. Por otro lado, los entrevistados ancianos de ambas cortes mantuvieron antiguas relaciones con familiares y elaboraron otras relaciones con amigos y conocidos residentes en el interior y generalmente residentes en el exterior de los barrios, dado que en algunos casos consideran a los empleados y propietarios del comercio tradicional de los barrios, residentes en el exterior de los mismos, como sus amigos. Por lo expuesto, cabe destacar que este capítulo relacionó las trayectorias de vida de las personas mayores entrevistadas que compusieron y componen tanto el barrio de São José como el barrio de Benfica de la ciudad de Lisboa y permitió comprender las diferencias sociológicamente fundamentales de estas trayectorias en cada barrio, siendo importante concluir que estos ancianos experimentaron fenómenos de mudanza social mientras combinaron experiencias de elaboración y contribuyeron a la construcción de lo social. Por eso los mismos ancianos intervinieron en el desarrollo de aquellos fenómenos de mudanza social